Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 7 de octubre de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico, y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 475 a.C., cuando comenzó un periodo de la historia china conocido como la Era de los Estados en Guerra. Fue precisamente en el curso de esa época cuando un estratega llamado Sun Tzu escribió una obra maestra de la sabiduría militar conocida como el arte de la guerra. Sun Tzu resumió en docenas de aforismos la forma en que tenía que conducirse un conflicto armado, señalando, por ejemplo, que jamás debía destruirse totalmente una tierra que se pensara ocupar, o que resultaba estúpido seguir atacando a un enemigo acorralado, porque de esa manera lo único que se consigue es aumentar su deseo de resistencia, como nos muestra la naturaleza. Igualmente, Sun Tzu apuntó al peor tipo de gobernante que podía existir: aquel que, impulsado por su miedo, está dispuesto a reducir a ruinas a su propia nación con tal de seguir dominándola. Hoy se cumple un año del inicio de la Guerra de Gaza. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, desde hace años, Benjamín Netanyahu, el primer ministro del Estado de Israel, se ha visto perseguido por la Administración de Justicia de Israel para responder por varias causas de corrupción. Para enfrentarse con esa incómoda situación, en 2023 Netanyahu intentó impulsar una reforma de la ley israelí relativa a la administración de justicia que colocara a los jueces bajo su control e impidiera cualquier posibilidad de condena. Segundo, esa trayectoria de Netanyahu para controlar la administración de justicia provocó una masiva reacción en contra de los ciudadanos israelíes y discurrió en paralelo en 2023 con desalojos de tierras y asesinatos perpetrados contra palestinos que superaron las cifras de los 20 años anteriores, muy posiblemente en un intento de Netanyahu de complacer a los miembros más extremistas de su gobierno. Tercero, el 7 de octubre de 2023, sobre esa situación de fondo, se produjo un ataque de Hamás en territorio israelí. Cuarto, el citado ataque no pudo sorprender a Netanyahu porque más de un año antes la comunidad de inteligencia de Israel recibió la información completa sobre esta agresión planeada por Hamás, así como sobre los objetivos y los lugares donde sería llevada a cabo. Quinto, por añadidura, en septiembre de 2023, los gobiernos de Estados Unidos y de Egipto avisaron al gobierno israelí de este mismo ataque del que Netanyahu tenía noticia desde hacía más de un año. Sexto, de manera verdaderamente sorprendente, el gobierno de Netanyahu no solo no había adoptado ninguna medida para neutralizar de manera rápida y eficaz el mencionado ataque, sino que incluso unas horas antes del mismo procedió a desplazar un festival de jóvenes de carácter internacional a un área cercana al lugar donde se iba a producir el ataque de Hamás. Séptimo, aunque inicialmente la cifra de muertos israelíes y extranjeros se cifró en más de 1.400, a día de hoy sabemos que murieron 1.195 israelíes y extranjeros, de los que 815 eran civiles.
Además, 251 personas israelíes y extranjeras fueron llevadas como rehenes a Gaza con la intención de canjearlas por presos palestinos. Octavo, Hamás justificó el ataque como una respuesta a la ocupación que desde hace décadas Israel ejerce sobre el territorio palestino, al bloqueo de Gaza, a la extensión de los enclaves israelíes, que aumentaron extraordinariamente en 2022 y 2023, al desprecio del derecho internacional por parte del Estado de Israel y a las amenazas formuladas contra la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. Noveno, la incursión de Hamás, cuya finalidad era secuestrar a un número de personas que pudieran ser canjeadas por presos palestinos confinados en prisiones israelíes, encontró resistencia por parte de los reservistas israelíes que se encontraban en los lugares atacados, pero de manera inexplicable no fue objeto de una respuesta del ejército de Israel hasta pasadas más de 7 horas. De hecho, la prensa extranjera llegó a los lugares del ataque de Hamás antes que el ejército de Israel. Décimo, a día de hoy, el gobierno de Netanyahu sigue negándose a que tenga lugar una investigación que aclare aspectos como los señalados y que han llevado a algunos analistas a considerarlos como propios de un atentado de falsa bandera. Undécimo, cuando tras más de 7 horas de pasividad el ejército de Israel respondió al ataque de Hamás, ocasionó bajas a los atacantes, pero según han relatado incluso medios israelíes, también dio muerte a civiles, ya que siguieron la consigna de disparar en todas direcciones para evitar que escaparan miembros de Hamás. Duodécimo. También medios israelíes e internacionales han señalado la hipótesis de que el ejército de Israel pudiera abatir civiles siguiendo la directiva Aníbal, que permite a las fuerzas israelíes matar a su propia gente para evitar que caiga prisionera. 13. La brutalidad de los hechos acontecidos el 7 de octubre horrorizó al mundo e Israel incluso utilizó una serie de argumentos propagandísticos como el de que los asaltantes de Hamás introdujeron a niños en hornos, algo que la misma prensa israelí desmintió como falso, señalando su origen en oficiales del ejército israelí. 14. En Estados Unidos, distintos especialistas militares aconsejaron a Netanyahu que no entrara en una guerra contra Hamás invadiendo Gaza, ya que implicaría una enorme dificultad y podría no concluir en triunfo. En paralelo, medios de inteligencia y diplomáticos aconsejaron a la Casa Blanca que no prestara todo su apoyo a Israel, ya que podría tener graves consecuencias en el plano diplomático, porque más que previsiblemente el gobierno de Netanyahu perpetraría crímenes de guerra. 15. Mientras Netanyahu se equiparaba con la luz y a sus adversarios con las tinieblas y llamaba al genocidio de manera apenas sutil, presentando a los palestinos como Amalek, un pueblo extinguido hace siglos, pero cuyo exterminio ordenan los mandamientos del judaísmo, la propaganda insistía en que se trataría de una guerra breve y de éxito que se solventaría, por ejemplo, cuando Israel causara la muerte de los miembros de Hamás inundando sus túneles con el agua del mar. 16. La realidad se reveló pronto muy distinta de lo que anunciaba la propaganda y de lo que esperaba Netanyahu. De entrada salió a la luz que el gobierno de Israel pretendía apoderarse del gas de Gaza y algunos ministros señalaron incluso que expulsarían a los palestinos y llenarían Gaza de colonos israelíes. Semejante meta implicaba uno de los supuestos contemplados en el delito de genocidio. 17. Por añadidura, el ejército de Israel llevó a cabo un tipo de guerra que inmediatamente fue calificada como genocidio por especialistas no solo judíos sino israelíes, aparte de por la inmensa mayoría de la comunidad internacional. 18. En contra de lo que afirmaba la propaganda, Israel libró un tipo de guerra cuyo objetivo principal eran civiles y estructuras civiles. El programa denominado por los israelíes como el Evangelio fue calificado incluso por militares israelíes como una inmensa máquina de matar,
y no estaba dirigido especialmente contra los milicianos de Hamás, sino de manera mayoritaria contra civiles inocentes y contra estructuras civiles necesarias para la supervivencia de los palestinos. La finalidad, confesa, era conseguir que los civiles palestinos acabaran alzándose contra Hamás. 19. En apenas unos días, a medida que se fueron conociendo las cifras de los miles de civiles asesinados por el ejército de Israel, y de los cuales cerca de la mitad eran niños, Israel comenzó a perder la simpatía de que había disfrutado en las primeras horas. Se publicaron datos y más datos relativos a los crímenes de guerra que perpetraba en Gaza contra la población civil, y la opinión pública internacional se pronunció en favor de un alto el fuego, en virtud del cual se pudiera proceder a la liberación de los rehenes secuestrados por Hamás y se pusiera fin a la matanza de la población civil palestina. 20. Netanyahu no solo se negó a detener la ofensiva, sino que prestó oídos sordos a las sucesivas resoluciones del Tribunal Penal Internacional para evitar el genocidio y presionó con éxito a la Casa Blanca para que siguiera proporcionándole una ayuda militar sin la que no hubiera podido continuar la matanza. 21. En marzo de 2024, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas exigió un inmediato alto el fuego y la entrega incondicional de los rehenes. Israel desobedeció la directriz del Consejo de Seguridad, la guerra continuó y los rehenes siguen sin ser liberados hasta la fecha. 22. El 20 de mayo de 2024, el fiscal del Tribunal Penal Internacional anunció su intención de lograr el arresto de los dirigentes de Hamás, Karim Khan, Mohamed Deif e Ismail Haniyeh, así como del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y del ministro de Defensa israelí Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en Gaza. 23. El 7 de junio de 2024, Hamás e Israel fueron incluidos en la lista de la vergüenza elaborada por el secretario general de Naciones Unidas como culpables de cometer crímenes de guerra de los que son víctimas niños. 24. El 19 de junio de 2024, la Comisión Internacional Independiente de Investigación en el Territorio Ocupado Palestino presentó un informe que cubría los hechos del 7 de octubre del año pasado al 31 de diciembre, afirmando que Hamás e Israel habían cometido crímenes de guerra y además Israel había perpetrado crímenes contra la humanidad. Entre los crímenes perpetrados contra Israel se encontraban la violencia sexual, el uso del hambre como arma de guerra y la tortura y los tratos degradantes, aparte de asesinatos de civiles. 25. A pesar de que la ley Leahy prohíbe de manera tajante proporcionar ayuda militar a países que cometan violaciones de derechos humanos, la Casa Blanca siguió proporcionando armamento de manera masiva a Israel y Netanyahu visitó el legislativo de Estados Unidos, donde fue aclamado por la mayoría de los legisladores. 26. Este último hecho no resulta sorprendente, ya que el 100% de los miembros del Senado y más del 90% de los del Congreso han recibido dinero del AIPAC y otros lobbies sionistas. 27. Tampoco puede sorprender que desde enero de 2024 Israel haya perdido el apoyo de la inmensa mayoría del planeta. Estados Unidos es el único país rico donde la mayoría de la opinión pública apoya a Israel, aunque ese respaldo no haya dejado de disminuir. En el resto del mundo, esa falta de apoyo mayoritario es generalizada. 28. En paralelo al retroceso diplomático de Israel, Hamás y Fatah firmaron un acuerdo para un gobierno de unidad en Gaza en la denominada Declaración de Beijing, o 90 países formaron la Alianza Global para la realización de un Estado palestino y una solución de dos estados. 29. Desde el inicio del conflicto ha muerto en Gaza un número de palestinos no inferior a los 41.000, aunque algunas fuentes elevan la cifra hasta los 100.000. De ellos, más de la mitad son mujeres y niños. 30.
A inicios de este año, las tropas israelíes ya habían destruido más de la mitad de las casas de Gaza, al menos una tercera parte de sus árboles y granjas, la práctica totalidad de escuelas y universidades, centenares de lugares culturales y al menos una docena de cementerios. 31. Por añadidura, la práctica totalidad de la población palestina de 2,3 millones de habitantes ha sido desplazada, a la vez que unos 100.000 israelíes también se han visto desplazados desde febrero de este año. 32. Los ataques israelíes contra la población palestina no se han limitado ni lejanamente a Hamás ni tampoco a Gaza. El 5 de febrero de 2024, un informe de Amnistía Internacional apuntaba cómo Israel estaba llevando a cabo asesinatos en Cisjordania y cometiendo actos que violaban el derecho internacional. 33. Los crímenes israelíes contra palestinos de Cisjordania no comenzaron con la guerra, sino que ya el año 2023 fue el más letal en 2 décadas. En 2023, más de 607 palestinos fueron asesinados y los colonos judíos llevaron a cabo más de 1.270 ataques frente a los 856 de 2022. Antes del 7 de octubre, además, 1 millar de palestinos habían sido arrojados de sus hogares perpetrando estos crímenes colonos judíos a los que apoyaban soldados israelíes. 34. Desde el 7 de octubre al menos, 6 poblaciones palestinas completas han sido desalojadas por la fuerza. En 2024, el número de tierras robadas a los palestinos ha sido superior al de los últimos 20 años sumados. 35. Desde el 7 de octubre, al menos 60 palestinos han muerto detenidos en las prisiones israelíes y se han disparado las detenciones administrativas que estaban ya en una situación récord de los últimos 20 años antes del inicio de la guerra. 36. En diciembre de 2023, la base militar israelí de Sde Teiman se convirtió en un campo de concentración donde se ha practicado la tortura de los presos palestinos, incluyendo la violación y los abusos sexuales. Los crímenes salieron a la luz en mayo de este año, obligando al Tribunal Supremo de Israel a comenzar a transferir a 1.200 de los reclusos palestinos que había en el campo de concentración. En el curso de los traslados, muchos de esos prisioneros fueron objeto de abusos. 37. Las violaciones de derechos humanos perpetradas en el campo de concentración israelí de Sde Teiman han tenido como consecuencia la detención de 10 soldados israelíes por serio abuso sexual. La prisión donde fueron recluidos fue asaltada por israelíes que pretendían ponerlos en libertad. 38. Más del 60% de los palestinos de Gaza han perdido al menos a un pariente en el curso de esta guerra. 39. La guerra se ha cobrado también un elevado tributo en periodistas. Ha muerto un número de periodistas israelíes que oscila entre 2 y 4, 3 libaneses y 127 palestinos, de los cuales varios al menos fueron asesinados de manera consciente por tropas israelíes. 40. Igualmente, el ejército de Israel es responsable del asesinato de 224 trabajadores que prestaban ayuda humanitaria, incluyendo 179 empleados de la UNRWA. 41. En términos humanos, la guerra ha costado también la vida de 1.700 israelíes, aunque se sospecha que el gobierno de Netanyahu oculta el número real de soldados israelíes muertos. 42. El 14 de agosto de este año, la División de Rehabilitación del Ministerio de Defensa del Estado de Israel anunció que a causa de la guerra tendría que atender en torno a 100.000 soldados israelíes que quedarían en situación de minusvalía física o mental. 43. El 9 de noviembre del año pasado, el Banco de Israel señaló que la guerra estaba costando a la economía israelí 600 millones de dólares a la semana, lo que equivale al 6% del Producto Interior Bruto semanal de Israel.
44. En el último trimestre del año pasado, la economía de Israel había caído ya un 5,2%. Las importaciones se desplomaron un 42% y las exportaciones un 18%. Y 45. A lo anterior hay que sumar en los últimos días la invasión del Líbano por tropas israelíes con la intención apenas oculta de apoderarse del gas de esta nación y la insistencia de Netanyahu en un ataque contra Irán. Dado que Irán mantiene un pacto militar con China, si los propósitos de Netanyahu se llevaran a cabo, no solo sufriría la humanidad una guerra extendida por Oriente Medio, sino previsiblemente un holocausto nuclear. Posiblemente pasarán años antes de que sepamos por qué, hace hoy 7 años, el ejército de Israel tardó más de 7 horas en actuar para detener y neutralizar un ataque de Hamás que pretendía capturar rehenes a los que canjear por presos palestinos en prisiones israelíes. Posiblemente pasarán años antes de que sepamos por qué, conociendo todos los datos desde hacía más de un año, el gobierno de Netanyahu no hizo absolutamente nada para impedir el ataque de Hamás. Posiblemente pasarán años antes de que sepamos por qué, a pesar de las advertencias de Estados Unidos y de Egipto sobre el ataque de Hamás, Netanyahu no movió un solo dedo para neutralizarlo. Posiblemente pasarán años antes de que sepamos por qué se trasladó un festival de jóvenes de un enclave seguro a otro cercano a Gaza justo unas horas antes del ataque de Hamás. Posiblemente pasarán años antes de que sepamos la relación entre todas y otras circunstancias como estas y el miedo de Netanyahu a ir a prisión por corrupción. Posiblemente pasarán años antes de que conozcamos la relación de esas circunstancias y el pavor de Netanyahu ante la posibilidad de verse desplazado del poder. Posiblemente pasarán años antes de que conozcamos hasta qué punto la invasión del Líbano no es sino un paso más en el sendero de sangre que intenta que Netanyahu no responda por lo que pasó el 7 de octubre y después. Pero a pesar de todo, a pesar del tiempo, a pesar del necesario análisis ulterior, cuesta mucho no pensar que Netanyahu, como dejó escrito Sun Tzu, es el gobernante cobarde dispuesto a todo. Es el cobarde que dirige la guerra primordialmente contra civiles, especialmente mujeres y niños. Es el cobarde que está dispuesto incluso a destruir y causar la ruina de su nación para seguir gobernando siquiera sobre las cenizas. Y es por añadidura el cobarde dispuesto a arrastrar al mundo hacia su extinción para no rendir cuentas de sus crímenes. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una de las razones es que hay tropas españolas en el Líbano que todavía no han sido evacuadas y que no deberían permanecer allí ni un minuto más. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.